Aquí tenemos un pequeño ejemplo que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando, nosotros utilizamos mucho el correo, y el correo no es más que una aplicación de correo que está montada en un servidor, que también es un servidor de correo, pero en un servidor de aplicaciones. A partir de allí, ¿cuáles serían las principales características? Bueno, el servidor presenta una interfaz única y bien definida. Estamos hablando que todos ustedes, muchachos, tienen correo y tienen la misma interfaz. ¿Ok? Por tanto, sería una interfaz única y bien definida. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor. Es decir, nosotros lo que sabemos es que ponemos el usuario y la contraseña y accedemos al servicio. Ahí vemos nuestra bandeja de entrada, salida y todas las opciones y propiedades que tienen los correos de manera general. Pero no nos importa conocer dónde está el servidor, ni cómo es que él trabaja ni por detrás, ni nada de eso. El cliente no depende de la ubicación, ni el tipo de equipo físico, ni de su sistema operativo. Estamos hablando y los servidores están montados por mucha más seguridad en servidores de distribución libre. Pero bueno, también tenemos servidores que tiene Microsoft y demás que están montados en otras plataformas y son plataformas también propietarias y que también a nosotros no importa dónde estén ubicadas, lo importante es poder acceder mediante los protocolos y algunas cosas que vamos a estar viendo más adelante. Los cambios en el servidor no son un gran problema como tal para el cliente. Es importante entender eso. Puedes estar dando de mantenimiento en el servidor, puedes estar trabajando tú directamente con el mismo ejemplo del correo y sin ningún problema, ninguna dificultad. Los grandes cambios que tú hagas en el servidor no tienen que ser grandes cambios porque pueden haber cambios de seguridad, pueden hacer cambios para como tal trabajar con el tiempo y todas estas acciones sin ningún tipo de problema se puede manejar. Bien, estamos hablando de cliente-servidor. Pero ¿cómo logramos la comunicación entre el cliente y el servidor? ¿Por qué se utiliza el protocolo HTTP? ¿Qué tiene el protocolo HTTP? Bueno, aquí les dejo cómo está subdividido como tal esa URL, además para que la podamos entender, porque a partir de ahí vamos a ver y ustedes van a empezar a buscar e indagar las URL cuando entren tanto al Facebook, cuando entren al correo, y van a poder entender. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es la carpeta www, que es la carpeta donde debe estar montada la aplicación. Ese es el servidor, ese es el protocolo internacional, lo que hablamos inicialmente de la red global, donde vamos a tener allí toda nuestra estructura de aplicación. Luego tenemos el servidor, estamos hablando el nombre del servidor, y luego vamos a tener el dominio, si es dominio.unica.cu, si es un dominio de la cujal.edu.cu, dominio.go, dominios.es.com, ¿ok? Después el puerto, estamos hablando de puerto 80, que es lo mismo que poner 80, de puerto 8080, ¿sí? Abreviado es 80, puerto 3128, hay muchos puertos que utilizan los proxies para poder conectarse, pero bueno, el puerto 80 es para como tal la transferencia de HTML y como tal todos los recursos de PHP. Ahí abajo les doy un ejemplo cómo sería interpretado completo. Pero bueno, es importante que ustedes conozcan que primero la URL, como tal, URL, siglas en inglés, que significan, y bueno, es importante conocer, cultura general integral, es el localizador uniforme de recursos, ¿bien? Y la sintaxis como tal le permite localizar el servidor correcto y el archivo adecuado. Las URL como tal pueden ser largas, cortas o también puede ser sencilla. La primera parte de la URL como tal es el protocolo HTTP, como bien le estaba explicando. Después tendríamos www, cual hace referencia a un subdominio. Después tendríamos entonces el servidor, el puerto, y así una serie de acciones, lo cual vamos a poder estar viendo en clases próximamente. Todo esto es posible como tal gracias al lenguaje HTML. Es decir, este es un lenguaje marcado que se utiliza para formatear texto e información de manera general. Se basa en el uso de etiquetas o marcas para la definición de formato de texto, los distintos elementos que lo conforman la página y sus propiedades. Podemos crear un fichero, un documento, es decir, un documento HTML, podemos estar utilizando editores de texto como el Notepad, podemos utilizar el Sublime, podemos estar utilizando Dreamweaver, Visual Studio Code, es una serie de editores que hoy permiten el trabajo sin ningún tipo de problema con este lenguaje. Bien, hemos estado analizando desde el cliente-servidor, hemos estado analizando cómo es que es la comunicación, mediante qué variables él se comunica y que es importante conocer el funcionamiento, es generado y construido.
El cliente solicita una página HTML a un servidor. Ya lo vimos cuando estábamos viendo el tema del cliente-servidor. El servidor web envía el texto ASCII de la página y el código binario de los archivos asociados a la misma. Este texto ASCII es interpretado en el navegador del cliente y los archivos binarios cargados con la aplicación asociada a la extensión del mismo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de ellos. Ahora, HTML como tal, las etiquetas HTML no son case sensitivity. Sin embargo, tenerlas todas preferiblemente en mayúsculas ayuda a la legibilidad del código, pues de esta manera se pueden diferenciar de texto a mostrar. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y a partir de allí vamos a comenzar cómo es que el navegador interpreta estas etiquetas. Como pueden ver, el uso de las etiquetas, estamos hablando, van dentro del corchete el inicio de una etiqueta y una vez que cierre la etiqueta tenemos que ponerle el slash y la misma etiqueta dentro del corchete. Las letras de las etiquetas pueden ser en mayúscula o en minúscula indistintamente. Y existen etiquetas de contenedoras y vacías. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de etiquetas. Es importante. Primero, HTML. Bien, estamos hablando HTML, sería una etiqueta. Abrimos nuestra etiqueta y cerramos nuestra etiqueta. Esta etiqueta se debe poner siempre en el inicio y en el final del documento para que los navegadores interpreten que estamos utilizando que todo lo que vamos a utilizar dentro de él van a ser etiquetas HTML. Específicamente, el documento se divide en dos zonas principales: encabezamiento y en el cuerpo. El encabezamiento, head, abrimos la etiqueta head, bien, y cerramos la etiqueta head. Es decir, header, es decir, cabeza, estamos hablando, y el cuerpo, body, de lo que vamos a estar trabajando, sería, abro la etiqueta body y cierro la etiqueta body. Quiero que todos entiendan que muchas de estas etiquetas van a darse cuenta que se van construyendo en el navegador y que todas, el idioma es inglés. Recuerden que surge en Estados Unidos, recuerden que surge los creadores de toda esta materia, de este lenguaje específico y demás, son de habla inglesa. Por tanto, todas las etiquetas que se utilicen están asociadas al lenguaje inglés. Pero que se ha hecho de una forma interesante porque vamos construyendo una página web, un sitio web, que vamos un momento a debatir sobre qué cosa es una página web, qué cosa es un sitio web y qué es una aplicación web, porque bueno, hay conceptos a veces diferenciados o hay conceptos que no están bien explicados en esta materia, pero bueno, que es importante que ustedes sí conozcan, bueno, para su formación y demás. Encabezamiento es lo primero, lo que está en la cabeza, lo que tiene que pensar, lo que se tiene que ejecutar, ¿ok? Y en el cuerpo va a estar todo el contenido ejecutado que va a ser lo visible en la página, ¿bien? Dentro del encabezamiento hay información del documento que no se ve en la pantalla principal. Uno de ellos es la etiqueta title, ¿ok? Title, ¿bien? Abrimos la etiqueta, cerramos la etiqueta y dentro, aquí mismo, vamos a poner el título de la página. Todas estas cosas que hoy estamos viendo aquí las vamos a ver en la práctica, ¿bien? Tenemos también otras etiquetas en el encabezamiento, como son las etiquetas meta, como son las etiquetas de estilo, que vamos a ver en otras conferencias mucho más adelante, pero aquí es importante que en el encabezamiento se pone lo que no se va a ver en la pantalla principal. A partir de allí, aquí tenemos el ejemplo, abrimos nuestra etiqueta HTML, cerramos nuestra etiqueta HTML, definimos nuestro encabezado, cerramos nuestro encabezado, abrimos nuestro cuerpo, cerramos nuestro cuerpo, pero ¿cuál es el título de nuestra página? Mi primer documento HTML. ¿Qué vamos a poner en el cuerpo? Este es el texto que se visualiza en el cuerpo del documento. Ustedes pueden probar este ejemplo, aunque, repito, esto solamente es para irnos familiarizando con el lenguaje, pero más adelante vamos a estar viendo muchas actividades generales. Bien, es importante también entender alguna de la estructuración que utiliza este lenguaje, porque en un momento determinado nosotros vamos a estar codificando y a veces no codificamos solo, por tanto tenemos que comentariar, tenemos que saber cómo este lenguaje interpreta una serie de acciones y es lo que vamos a estar viendo ahí. Primero, las líneas en blanco y las indexiones del texto se han puesto para mayor claridad.
todo puede ubicarse en una sola línea. Lo importante es que esté como tal, el orden esté correcto. ¿Qué significa? Que podemos poner la etiqueta HTML, podemos poner la etiqueta HTML sin ningún tipo de problema. Bien, después podemos poner al lado la etiqueta title sin ningún otro tipo de problema, pero luego tenemos que cerrar de adentro para afuera la etiqueta title. Estoy poniendo una abreviatura, ¿ok? Y después entonces cerramos la etiqueta HTML. Y podemos ponerlo así en línea y eso no nos da ningún tipo de problema. Y para poder comentariar un código, es decir, queremos decirle a algún colega, queremos pasar, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con el GIP, estamos trabajando con algún subversion determinado y le podemos comentariar parte del código y utilizamos entonces para comentariar la etiqueta de signo de exclamación con dos signos de negación y así sucesivamente cerramos nuestra etiqueta. También existen caracteres especiales, es decir, no todos los navegadores de una forma u otra interpretan todas las etiquetas HTML. Aunque ya hoy en día, por la actualización, es decir, hubo un momento en el desarrollo de la web que el lenguaje iba mucho más avanzado que los navegadores. Entonces, no todos los navegadores interpretaban lo que las etiquetas se querían. Entonces, a partir de allí, aunque hoy ha evolucionado mucho y ya casi todos lo hacen, es importante conocer algunos de estos, por si nos da alguna situación, poder entonces conocer cómo podemos extrapolar y trabajar con cada uno de ellos. Bien, las etiquetas se forman, como se decía, por un comando escrito entre los símbolos como tal, de comillas. Por tanto, si se quiere escribir estos caracteres como parte normal del texto, daría este lugar a una ambigüedad. ¿Vale? Estamos hablando que para poner el símbolo de mayor, estamos hablando 5 mayor que algo, o menor, o la etiqueta y, o la comilla, ¿ok? Tendríamos que utilizar esta codificación que tenemos aquí delante, ¿vale? Eso es importante, ustedes la pueden ir probando. Con el mismo ejemplo que les puse inicialmente, podemos probarlo y van a ver que eso les va a dar sin ningún tipo de problema. Para el tema de la presentación es algo muy importante, utilizamos la palabra acute, es decir, ponemos la representación, luego la letra que podemos poner la tilde y después lo terminamos con la palabra acute. Esto sí, sin ningún tipo de problema, todos los navegadores lo interpretan y recordamos que cuando lo que nos decía la arquitectura cliente-servidor, íbamos a tener la interfaz única y no nos iba a importar la lógica del servidor. Por tanto, eso es una de las cosas que nos da la ventaja de poder trabajar con cada una de estas presentaciones. En el servidor podemos tener desarrollado todo esto y en la interfaz sin ningún tipo de problema no nos puede afectar. Bueno, si vamos a ponerle la ñeta de encima a la ñ, en el caso de nosotros, habla hispana, vamos a necesitar como tal utilizar igual este es el identificador, la palabra que queremos cambiar y entonces que le ponemos una tilde. Ya sucesivamente, estos son algunos que les dejo a ustedes, es decir, esto para habla portuguesa, estamos hablando de cómo podemos codificarlo y entonces a partir de allí, sin ningún tipo de problema, se puede trabajar. Se los dejo acá, ustedes los pueden coger, está en la presentación que tienen montado ustedes en la plataforma y sin ningún tipo de problema pueden trabajar con él. Ahora bien, para poder, cuando ingresamos texto en una página web o casi cualquier otro elemento, hay que tener en cuenta como tal que no siempre se ve, o va a ver de la misma manera en diferentes navegadores. Estamos hablando, Mozilla puede ver de una forma, Chrome ve de otra forma, Internet Explorer ve de otra forma. Bien, es importante que sepamos que aunque el lenguaje y la etiqueta son las mismas, el tema de la presentación del texto, los colores y demás, se ven diferentes. Eso es importante que se conozca. Aquí vamos a ver, depende como tal ya del navegador que utilizamos, depende de la fuente que está instalada en la aplicación, es decir, como tal en la herramienta de desarrollo que tengamos, la resolución de la pantalla que tenga cada una de las personas, así como el tamaño de la ventana a la cual vamos a estar haciendo alusión. Vamos a ver cada uno de ellos de ahora en adelante. Bien, vamos inicialmente a trabajar con las etiquetas que tienen que ver con el tema del texto, etiquetas de formato de texto, que es una de las etiquetas más importantes para trabajar en el tema de la web. Es la etiqueta P. P significa párrafo. ¿Ok? Esta etiqueta P tiene dentro de ella unos atributos que tienen la posibilidad de alinearse al center. Ahí está hacer un texto centrado y voy a cerrar siempre la etiqueta P. Es decir, lo que cerramos es la etiqueta, pero dentro de cada una de las etiquetas va a tener una serie de atributos o de características que vamos a ver más adelante cuáles son todas ellas. Son muchas, les recomiendo. Muchas personas se las aprenden todas, otros ya con los editores de texto actualizados
solamente si utilizamos, es decir, yo utilizo mucho el Visual Studio Code, no tenemos que aprenderlo, solamente tenemos que conocer que existen y una vez que tengamos esa etiqueta insertada como tal en el servidor, vamos a darnos cuenta que podemos sin ningún tipo de problema, una vez que abrimos la etiqueta, ver cuáles son las características o atributos que podemos hacer alusión con esta etiqueta, ¿vale? Ahora, el párrafo lo podemos centrar, pero la etiqueta center como tal, podemos utilizarla solo sin tener que utilizar la etiqueta P, que es para poner un párrafo, y también nos va a centrar el texto. Pero ¿qué no podemos utilizar? La etiqueta right, que sería para alinear a la derecha, ni la etiqueta left para alinear a la izquierda. Ahora bien, una vez que terminemos un párrafo, muchas veces hemos visto, vamos a escribir en Word, escribimos un párrafo, queremos escribir debajo, ¿y qué hacemos? Damos Enter. Bueno, ya para eso, algo muy sencillo, existe en la web la etiqueta BR, salto de línea, la etiqueta BR, salto de línea, y la etiqueta HR como tal, que es para tener una línea horizontal y después seguir escribiendo sin ningún tipo de problema. También existen otras etiquetas para el formato de texto, que esta es muy importante. A partir de ahí se ha desarrollado mucho, por lo menos muchos de los temas de los CSS ya se utilizan a partir de los div, si son capaces de usar divisiones de manera general de toda la página. Pero bueno, la etiqueta div, que sirve como tal también para el párrafo y permite dividir, es decir, tener seleccionado un espacio, es decir, una celda, una línea completa dentro de la página en dependencia del formato que tengamos de manera general, y nos da la posibilidad de poder trabajar con párrafos, así como la etiqueta span, que igual nos permite dentro poner un texto determinado, la etiqueta font y base font, que nos permite dar formato a texto. El font nos permite poner texto en negrita, estamos hablando, vamos a ver después los ejemplos en las prácticas, vamos a estar viéndolo. Bueno, font nos permite poner un texto, así como está aquí abajo, aquí, pregrado aquí, poder ponerlo en negrito sin ningún tipo de problema. A partir de allí tenemos también otra de las etiquetas, la etiqueta negrita específicamente, etiqueta B, la etiqueta cursiva, la etiqueta subrayada, para poder destacar un código, está muy interesante. Si queremos agrandar un texto, si queremos archivar un texto de manera general, todas estas etiquetas nos van a servir para cada una de esas acciones. Repito, vamos a estar viendo en la práctica, pero bueno, es importante que ustedes la conozcan ya y que puedan buscar similitud. A ver, estamos hablando, recuerden el Word, seguro muchos han trabajado con el Word ya, y saben que el Word tiene encima algunos aspectos para poner la etiqueta en negrita, cursiva, subrayada, y para poner también un tipo de letra, poner el tamaño de letra. Bueno, todo eso nosotros podemos ponerlo con toda esta etiqueta que tenemos acá. Bien, otra de las etiquetas más utilizadas durante todo el tema del lenguaje HTML, muy bien interpretada por los navegadores, es la etiqueta de listas ordenadas y las etiquetas de listas no ordenadas. Estamos hablando UL para las listas no ordenadas y OL para las listas ordenadas. Todas ellas basadas en el patrón de LI. Entonces, ¿cómo sería escribir la codificación de listas? Estas listas nos permiten trabajar con menú, nos permiten trabajar con identificadores de cada uno de los documentos. Podemos estar haciéndolas sin ningún tipo de problema, creándolas con una codificación, con un tipo determinado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si nosotros queremos poner sin ningún tipo de problema en un navegador esta significación de acá, este puntico que tenemos acá, que esto nos dice que, bueno, primero es rectángulo, luego es el círculo y luego es un cuadrado, ¿no es verdad? Bueno, pero no nos identifica el número. Si estamos hablando que no nos dice quién es el primero, solamente nos está poniendo. A esto es lo que se le llama lista no ordenada. Para poder trabajar con eso, ¿cómo sería? Bueno, inicialmente definimos que va a ser una UL y dentro definimos que vamos a utilizar entonces todas las LI que nosotros vamos a poder trabajar. Y luego cerramos nuestra UL. Si se dan cuenta, esta LI se cierra o no es necesario cerrarla. Bueno, algunas personas dicen, aquí está cerrada específicamente, pero usted puede ponerla y no cerrarla y al final de eso, todo lo que tenga debajo va a estar identificado uno debajo del otro. Ahora bien, las listas ordenadas, ¿cuáles son? Aquí, si se dan cuenta, tenemos Programmation Web. ¿Veis? Tenemos 1 y tenemos 2. Y si tuviéramos otro término acá, tendríamos el número 3 y 4. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, igual. Identificamos OL y dentro ponemos entonces todos los LI que nosotros necesitamos utilizar. Claro, a esto se le puede aplicar, como le decía inicialmente, un tipo o que comience por un determinado valor dentro de OL o dentro de LI. Es decir, esto sería tipo, star, un propio CSS, van a ser atributos o características que pueden ser utilizados
para identificar cada una de estas listas. Ahora bien, uno de los aspectos importantes para trabajar en la programación web es el tema de los enlaces. Estamos hablando, todo es importante, cuando el mismo ejemplo del correo, ustedes ponen el usuario y la contraseña, ¿no es verdad? Pero ¿qué tienen que darle al botón? Si tenemos un botón allí que dice entrar. Entonces, para que ese botón funcione, tiene que tener alguna funcionalidad detrás. Bueno, eso no es más que un enlace. Claro, aquel enlace del correo es con una característica de X que vamos a ver cuando vemos la parte de formulario, veamos cómo se hace con el trabajo con el servidor, qué envía uno de un lado para otro. Pero este enlace, que es un enlace muy interesante y es uno de los que se utiliza inicialmente, por lo menos para la información básica, es el llamado href, donde la etiqueta sería href. Es decir, la etiqueta es A. Disculpo ahí. La etiqueta es A. Y el atributo sería href. ¿Ok? Donde, ¿quién va a hacer este valor? Bueno, como bien dice acá abajo, es el destino del enlace. Es decir, estamos hablando, si nosotros queremos entrar a la página del portal de la Universidad Máximo Gómez Báez, entonces tenemos que poner aquí, en este XXX, tenemos que poner www.unica.cu. ¿Bien? Y aquí en estas tres variables, estamos hablando JJJ, va a ser el texto que va a indicar en la pantalla para qué es que queremos eso. Es decir, estamos hablando www.unica.cu y aquí le podemos poner entonces portal Unica o entrar al portal Unica. Y cuando el usuario dé a ese enlace, que este es el que le va a aparecer, entonces automáticamente como tal, el enlace, la etiqueta H, la etiqueta A va a tener que el atributo href con un enlace que le va a permitir entonces comunicarse con www